Muy buenos días, hoy día es miércoles 7 de abril 2021, primer miércoles de contactología del segundo trimestre de este año. El día de hoy vamos a tener un programa ligeramente diferente en el sentido de que es mucho más clínico, es un caso clínico el que vamos a presentar y el día de hoy nos acompaña la diplomada en óptica oftálmica Vanessa Sigris. Ella nos acompaña desde Argentina y nos va a contar un caso específicamente respecto a su propia consulta. Ella es óptica contactóloga, egresada de la Universidad Villa María en Córdoba. También ha sido parte importante de los cursos del Division Care Institute en Argentina y actualmente es miembro de IACLE, es la razón por la cual el día de hoy Vanessa nos está acompañando. Así que Vanessa, muy buenos días, tus saludos para los que nos escuchan a través de las plataformas de Franja Visual. Buenos días, doctor Carrillo. Muchísimas gracias por su invitación. No, a ti, Vanessa, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Así que vamos a tener un programa interesante. El programa del día de hoy es un programa más clínico que académico y agradezco la participación de nuestra invitada para ese fin. El día de hoy vamos a conversar de un caso clínico y estamos asociando el caso clínico a cuando las contraindicaciones son negativas. ¿Qué hacemos? En este caso vamos a ver, y Vanessa ha tenido a bien compartirnos un caso de ella particular, interesante. Y cabe resaltar que algunas de las imágenes que vamos a mostrar han sido obtenidas con autorización de la paciente. No es que estemos faltando digamos, al anonimato de la paciente, sino que la paciente tiene conocimiento de que sus imágenes se iban a mostrar. Así que, Vanessa, nada, cuéntanos el caso. Está haciendo un tratamiento con gotas lubricantes, pero el punto más importante en el cual me detuve es en su enfermedad de Graves. ¿Sí? Y ahí entonces donde planteé este desafío de decir, ¿hacemos la adaptación de lentes de contacto? ¿Vamos a abordar este caso? ¿Cómo lo voy a resolver? Claro, y ese era el interrogante que planteábamos al principio, ¿no? Regularmente una enfermedad como la enfermedad de Graves que va a inducir ciertos cambios a nivel de la estructura de la apertura ocular que produce probablemente ojos secos en los pacientes. De manera preliminar, pues hubiéramos considerado que esto es una contraindicación, pero tú nos refieres que la paciente era usuaria de lentes de contacto. ¿Qué tipo de lentes de contacto estaba usando? ¿Cuáles eran esos inconvenientes de inicio que tenía tu paciente? Ella venía usando lentes de contacto de uso convencional y hacía referencia a sequedad ocular, estaba muy molesta al final del día, debía recurrir a comportamientos compensatorios, por ejemplo, uso de gotas oftálmicas, hacer pausas en el día o quitarse las lentes. Entonces, prácticamente no tenía confort pleno en el uso de las lentes de contacto. Y con respecto a la enfermedad de Graves, lo que es más notorio es la inflamación de los músculos alrededor del ojo. ¿Sí? Por eso vemos en esta fotografía, sobre todo en su ojo izquierdo, la protusión del ojo y la retracción de los párpados, tanto superior como inferior. Claro, eso nos lleva a un concepto importante con los pacientes, ¿no? Porque tú nos comentas que sí, que efectivamente esta paciente era usuaria de lentes de contacto convencionales. Sabemos que en la medida que el lente se use más tiempo, los depósitos, la deshidratación de la superficie pueden jugar en contra del confort y definitivamente cuando pensamos en confort tenemos que empatizar, tratar de empatizar con el paciente en el sentido de que tenemos que ponernos en los zapatos del paciente y pensar, porque uno diría, a priori diría, pues mejor ya no lentes de contacto y que se quede con gafas para evitarnos la posibilidad de problemas o ver alguna otra opción dentro de los pacientes para su propio manejo. Pero esta paciente, como nos comenta Vanessa, pues tiene una enfermedad sistémica inmunitaria, que es la enfermedad de Graves. Cuéntanos un poquito, Vanessa, respecto a esta enfermedad, a qué características específicamente se pueden notar en la paciente que hemos observado y qué características pues asocian esta enfermedad. Bueno, lo que observamos aquí en mi paciente es la retracción de párpados, como lo mencioné anteriormente,
debido a esa inflamación, los músculos, ¿qué es lo que hacen? Jalan el párpado superior e inferior, lo contraen, ¿sí? Y hacen la protrusión del ojo. Después, otra característica es exoftalmos, que en este caso es muy evidente en su eco, que es una característica muy particular. El ojo queda totalmente expuesto, ¿sí?, a polvo, al viento, y más aún, doctor Carrillo, hoy que estamos frente a un contexto, como recién conversamos, de pandemia, donde nos obligó a estar prácticamente, estar todo el día frente a dispositivos digitales, a entornos desafiantes, ¿sí?, ya sea teléfonos celulares, tabletas, ordenadores, ambientes con aire acondicionado. Bueno, todo eso hace que también el cuadro se agrave. Ella también presentaba visión doble y, bueno, debido también a su astigmatismo que ella presenta, que ahora lo vamos a comentar. Claro, un caso interesante porque como tú mencionas, pues la apariencia de los ojos del paciente es muy evidente. En algunos pacientes se nota más. En esta paciente, como mostramos en la primera imagen, hay una mayor retracción y problemas en el ojo izquierdo que en el derecho. Sin embargo, pues definitivamente sí es muy notorio que la apertura palpebral de uno de sus ojos es dispar. De manera preliminar es lo que podríamos de manera inmediata percibir de nuestro paciente, ¿no? Que ya algo que no encaja dentro de los parámetros normales de características oculares de los pacientes. Ahí vemos una suerte de asimetría en las aperturas palpebrales. Exactamente, sí, sí. Entonces, bueno, prosiguiendo, tú examinaste, llegaste a la paciente, ¿era paciente que tú ya habías visto antes? ¿Era una paciente de primera vez en la cual tú tenías este reto por manejar? Ella es paciente mía por primera vez. Ok, un mayor reto y eso involucraba pues un examen concienzudo, ¿no? Entonces cuéntanos un poco los hallazgos de la biomicroscopía en este caso en particular. Bueno, lo que hicimos, tenemos todos los profesionales de rigor, hacer un examen con la lámpara, hacer un análisis del segmento anterior con la lámpara. Observamos que tanto párpados, pestañas, la córnea transparente, no hay hallazgos. Una leve inyección pro cuadro de ojo seco, y lo que también vemos aquí en las iris y pupilas normales. No hay ningún hallazgo que a mí me indicaba, no, aquí no lente de contacto. Pero de manera, como tú muestras en las imágenes, estas imágenes son de la paciente, son imágenes que Vanessa nos ha presentado, nos ha cedido para graficar un poco el caso que ella nos estaba contando. Pues si ustedes observan en las imágenes para el epípedo angosto que se observan en la parte superior, pues aparentemente todo dentro de parámetros normales, no había tinción, un poco de inyección conjuntival que vamos a ver en la siguiente imagen por qué es que podríamos sospechar de esa inyección conjuntival. Y entonces descríbenos un poco qué es lo que estamos observando en esta imagen de la parte anterior del ojo, Vanessa. Bien, en estas dos imágenes se ve claramente cómo ella en ojo izquierdo no tiene parpadeo completo. Entonces ahí tenemos parte de córnea expuesta y ahí se debe esa sequedad ocular, ese cuadro de ojo seco. Por eso traté allí de fotografiar, de mostrarles con párpado abierto, y cuando le pido por favor que cierre su párpado, no logra completarlo. Y tenemos una abertura palpebral en ojo derecho de 10 milímetros y en ojo izquierdo de 15 milímetros. El ojo está totalmente expuesto. Pero si ustedes observan la imagen de la derecha, se observa que la parte inferior de la córnea del ojo izquierdo pues tiene una buena separación con el margen palpebral inferior, y eso nos hace entender pues esa diferencia
el 50%, porque entre 10 y 15 hay 5 milímetros de diferencia y equivaldrían pues al 50% más de apertura palpebral que en el ojo derecho, ¿no? Una gran diferencia, es una diferencia, como decíamos al principio, que es evidente en el momento de la entrevista con el paciente. Ni siquiera tengo que haber hecho ningún tipo de diagnóstico, sino que evidentemente esa simetría en la apertura palpebral me comienza a hacer sospechar de algo, ¿no? Así el paciente no lo supiera, porque recuerden que en algunos casos los pacientes, sobre todo cuando la enfermedad se presenta de manera preliminar, no saben lo que les está pasando, ¿no? Y entonces a veces lidiamos con este tipo de disyuntivas y decimos, le adaptamos lentes de contacto, no le adaptamos. En este caso en particular, ¿tu paciente tenía diagnóstico de enfermedad de Graves previo? ¿Estaba ya diagnosticada o era una condición inicial en la consulta? No, ella sí ya estaba diagnosticada con esta enfermedad, por lo cual para mí fue todo un desafío abordar este caso, porque como usted bien dice, doctor, en este caso, enfermedad de Graves, ojo seco, adapto, no adapto, como usted bien dijo, doctor, no adaptamos, lo dejamos pasar. Pero en este caso quise tomar este desafío y adaptar una lente de contacto. Claro, hasta cierto punto, digamos, la experiencia nos ayuda mucho en esa toma de decisiones, porque esto al final es una suerte de decisión clínica, ¿no? Yo tengo un paciente que tiene una exoftalmía, una apertura palpebral mayor en un ojo, una zona de exposición que produce pues deshidratación porque no hay digamos, una humectación de la superficie completa, lo cual me hace entender por qué en el parámetro inicial de enrojecimiento, pues había cierto nivel de enrojecimiento en ese ojo. Probablemente si es en la zona, digamos, inferior de la conjuntiva y si hubiéramos utilizado alguna tinción para epitelio conjuntival, la hubiéramos encontrado, ir buscando un poquito más de hallazgos. A veces es un poco complicado porque la lisamina verde no es muy popular comercialmente, pero hubiéramos encontrado un poco más de hallazgos, ¿no? Ya la tinción en la conjuntiva, no es precisamente que el paciente tenga una enfermedad de ojo seco per se, no es de tipo inflamatorio, sino que hay un evento que produce pues ese cambio de lubricación, de humectación en la superficie que genera esa condición incómoda para el paciente. Ahora, tú mencionaste algo importante, el colocar un lente de contacto de alguna manera serviría para cubrir esa zona expuesta, mantener húmeda permanentemente esa superficie y, contrariamente a lo que pudiéramos pensar, pues proteger la superficie, ¿no? Porque de alguna manera el lente de contacto está convirtiéndose en una suerte de protector de esa zona de exposición. Exactamente, ahí la lente también actuaría como ese vendaje de protección. Y siempre cabe recordar, y lo quiero señalar, hice la adaptación teniendo en cuenta no exponer al paciente, no correr riesgos, sabiendo que vamos a adaptar esta lente de contacto, pero sin llegar a un compromiso corneal. Es lo que no queremos justamente. ¿Qué es lo que queremos? Que el paciente tenga excelente visión, pero también y por sobre todas las cosas, confort. Es fundamental, ¿sí? Cabe recordar que el 50% de los usuarios de lentes de contacto abandonan el uso por la sequedad y la incomodidad. Ese es el factor clave, es el factor importante que determina que abandonen el uso. Por eso es que es tan invisión, comodidad y sequedad ocular. Es muy importante, es clave. Y además que tú tenías un antecedente, ¿no? Tu paciente era usuaria de lentes de contacto y lo cual ya te daba un buen parámetro de inicio porque tú comentaste que utilizaba lentes convencionales. Entiendo, de acuerdo a esa definición, que serían lentes anuales. Y sabemos que un lente que cuanto más largo en el tiempo se recambie, definitivamente pues la cantidad de depósitos, digamos, la transmisión de oxígeno, etcétera, van a jugar un poco en contra del paciente, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto importante. Por lo menos, tengo una paciente que ya está, entre comillas, digamos, educada en el uso de lentes de contacto y a la cual, pues, no es que yo vaya a influenciar sobre qué es lo que voy a hacer, sino como decíamos al principio,
de acuerdo a las necesidades de su vida diaria, del día a día, pues yo puedo acompañar a la paciente a decirle, mire, lo que vamos a hacer con la adaptación de sus lentes de contacto es modificar el tipo de esquema de reemplazo de los lentes para poder conseguir pues un mayor nivel de confort y una adaptación mucho más exitosa que la que ya se había conseguido en la paciente, porque me imagino que la paciente tenía la adaptación porque tiene un defecto refractivo que definitivamente pues de alguna forma sí depriva su habilidad de desarrollar todas sus actividades sin corrección, ¿no? Exacto. Sí, sí, exactamente, doctor. Es así tal cual como usted lo describe, ¿sí? Y muchas veces el paciente no quiere intentar nuevamente usar lentes de contacto porque dice, bueno, esta incomodidad o sequedad ocular forma parte del uso de lentes de contacto. Lo da por sentado como que eso es normal, siempre tiene que ser así, y en realidad no lo es, de hecho. Pero has tocado un tema importante porque muchas veces los pacientes, usuarios sobre todo de muchos años de lentes de contacto, te dicen, no, lo que pasa es que como el lente no es mi ojo, pues la incomodidad es parte intrínseca del uso y lo que ponen ellos es una balanza, si ver mejor justifica el tener algo que genera cierto nivel de incomodidad y lo cierto, como tú mencionas, es que realmente la comodidad no debería ser un problema para el paciente, el lente debería ser lo suficientemente cómodo para que lo pueda usar sin ningún tipo de restricción. Bueno, y ahora aquí, siguiendo con la presentación, les quiero comentar también, bueno, toda la parte de la refracción que hemos hecho. Ok, vayamos justo, sí, eso te iba a comentar. Vayamos a los detalles de cuál era el problema refractivo, porque ya sabemos el antecedente de tu paciente, tenemos el antecedente presente, tenemos la condición ocular que es precedente y ahora vayamos a tratar de identificar qué paciente teníamos, ¿no? Qué defecto refractivo tenía la paciente. Entonces, cuéntanos un poco más de las características visuales de la paciente. Perfecto. Bueno, la paciente llega con una refracción objetiva que fue dada por su médico oftalmólogo y aquí se ve que estamos frente a un astigmatismo hipermetrópico, ¿sí? Un elevado astigmatismo. Hacemos la queratometría, después hago también la refracción subjetiva y ella en la refracción objetiva logra sin corrección 3 décimas, ¿sí? Y cuando hacemos la refracción y tomo la agudeza visual de esa refracción objetiva, logramos 20, 22 o 9 décimas, ¿sí? Y después también lo mismo ocurre con la refracción subjetiva que le hago a mi paciente. Pero digamos que desde la perspectiva de corrección, la agudeza visual sin corrección correlaciona un poco con el defecto refractivo que tiene tu paciente, astigmático, un astigmatismo me parece a mí más mixto que hipermetrópico por definición, oblicuo, esos astigmatismos que uno les tiene temor porque en la adaptación de lentes de contacto los astigmatismos oblicuos siempre han sido, por lo menos en lo que uno tiene idea, siempre han sido los, entre comillas, complejos. Pero la agudeza visual final es buena, ¿no? Tiene un entre 20-25 y 20-20 agudeza visual, lo cual es una buena agudeza visual, tanto monocular como binocular. Así que, bueno, adelante. Teníamos un paciente que si bien tiene un problema, su visión corregida, pues definitivamente es una buena visión. ¿La paciente utiliza gafas adicionalmente? Ella en este momento está utilizando gafas. Cuando ella me visitó, sí, el uso era de gafas correctoras. No estaba usando lentes de contacto. ¿Y cuál, de alguna forma, cuál es su, digamos, su limitación con las gafas, ¿no? Porque normalmente cuando uno establece necesidades de corrección un poco que igual el paciente usuario de lentes de contacto requiere las gafas, no es que las vamos a sustituir al 100%, pero ¿cuál era su, digamos, su motivación en este caso? Su motivación principal era la parte cosmética, por ejemplo, en situaciones sociales, en eventos sociales donde ella no quería acudir con gafas. Ella, su actividad principal es cosmetóloga. Entonces, bueno, quería también ella un poco
mostrar su imagen y no verse con gafas. El hecho de no tenerlas le da seguridad, se siente más cómoda también. Entonces esa fue la premisa, lo que ella enseguida me manifestó. No quiero usar gafas en estas ocasiones, quiero verme sin ellas. Claro, y eso es un aspecto que a veces no tomamos tan en cuenta, ¿no? O sea, cuáles son las necesidades o la motivación que tiene el paciente para usar lentes de contacto. Y a veces, cuando uno lo comenta con los estudiantes, ¿no? A veces el estudiante no recomienda o no refiere el uso de lentes de contacto porque dice, no, es que el paciente no me lo pidió, no me lo dijo. Y yo le digo, pero tampoco se lo sugeriste, ¿no? Como una opción. O sea, va a tener que usar gafas, pero si le gustaría en algún momento, como tú dices, por imagen, por la actividad laboral que ella realiza, está asociada también a la belleza, pues definitivamente en algunos grupos de pacientes la opción de lentes de contacto es una buena opción de inicio en sugerencia y en corrección, ¿no? Sí, sí, en este caso la paciente es un factor que realmente para ella es importante, el hecho de poder usar lentes de contacto y poder mostrarse de otra manera, segura. Sí, parece mentira, pero eso dice seguridad, sí, sí, personalidad, sí, pero definitivamente parte intrínseca de la persona está en que si te sientes más seguro, es como cuando uno era pequeño y dormía con el osito de peluche porque eso sentías tú que te protegía, ¿no? Que aunque sabíamos que no era cierto, pero definitivamente eso le da un cierto nivel de confianza al paciente y eso vale, ¿no? Es un elemento válido en la decisión de la adaptación de lentes de contacto. Exactamente, doctor, y es ahí donde volvemos al punto de la empatía. Y es importantísimo. Eso sí, eso es muy, muy, yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Tratar de empatizar es tratar de ponerte en los zapatos del paciente y tratar de entender por qué sí o por qué no. A veces uno hace juicios de valor respecto a las decisiones de los pacientes, pero si yo me pusiera en la situación de la paciente en particular, ¿cuál sería mi decisión frente al uso de realmente la corrección óptica aérea o preferiría no tenerla? Yo tengo un paciente que alguna vez, el papá de una niña adolescente ya porque tenía 12 para 13 años, y me llama, la niña estaba usando gafas y me llama y me dice, quiero que me ayudes porque acabo de regresar del dentista y el dentista le va a poner brackets a mi hija y me dice, no quiero crisis en casa, lentes de armazón, me dice brackets, esta niña pues va a entrar en depresión, yo quisiera ver si le puedes adaptar lente de contacto. Le dije, mira, sí, si ella realmente siente que eso de alguna manera afecta su autoestima, pues sí, podemos adaptarle lente de contacto, tráela, conversemos con ella y le contamos cómo es la adaptación, de qué trata, ¿no? Era un paciente de primera vez, obviamente diferente, pero como tú dices, eso hace que uno trate de estar inmerso dentro de la decisión de la paciente o su motivación para poder tomar una decisión en conjunto, conversada, muy asertiva con respecto a la posibilidad de usar lentes de contacto. Yo creo que esa decisión y ese concepto que tú has comentado de la empatía es muy importante en cualquier adaptación realmente de lente de contacto que uno vaya a abordar, ¿no? Sí, por supuesto. Y nosotros los adaptadores debemos lograr tres objetivos, siempre digo. Primero, que el paciente vea bien con sus lentes de contacto. Segundo, que el paciente se vea bien con sus lentes de contacto. Y tercero, que el paciente se sienta bien con sus lentes de contacto. Porque de nada me sirve, de hecho, que el paciente de pronto vea bien con sus lentes de contacto, pero vemos esa cara de sufrimiento, de sequedad, de parpadeo, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Porque esa cara, de hecho, tendría que estar feliz, cómodo. Entonces, considero que lograr esos tres objetivos es trascendental, es fundamental, que mi paciente vea bien, que lo vea bien y que se sientan bien. Esos tres factores. Y tú sabes que esa definición no está realmente descrita en los textos, es un comentario que hizo hace en la década del 90, si no estoy mal, y
En algunos artículos está referenciada. Yo leí alguna vez un artículo en el cual Brian Holden hacía una referencia a justo a esta frase de ver bien, sentirse bien y verse bien, que hacía un optómetra norteamericano que ya está retirado, que se llama Stanley Yamame, y justo describía eso, ¿no? El ver bien, la agudeza visual, el sentirse bien, la comodidad, y el verse bien estaba asociándolo a que el segmento anterior estaba intacto, ¿no? Entonces era una forma muy simple de poder definir las cosas desde la perspectiva del paciente, ¿no? Porque una cosa es que yo diga al paciente, mire, con el lente quiero lograr buena agudeza visual, integridad anatómica y fisiológica de su segmento anterior y confort. A que yo le diga, mire, usted tiene que ver bien con los lentes de contacto que está usando, usted se pone los lentes y debe mirarse en el espejo y debe verse bien, y además de verse bien, debe sentirse bien. Y eso describe, como tú dices, la filosofía de adaptación. Si alguno de esos tres elementos falla en esa triada, pues algo tenemos que hacer porque la adaptación no está siendo una buena adaptación. Por supuesto, doctor. Ahora trasladémonos al lente diagnóstico. Ya vimos que tu paciente tiene una refracción astigmática significativa. Definitivamente un lente esférico no es la opción. Si es lente de contacto blando, vayamos a la opción del lente de diagnóstico que se manejó con tu paciente. Bueno, acá el lente de diagnóstico que manejé fue un lente desechable de uso único, un lente descartable tórico de uso único, para minimizar el riesgo corneal, el compromiso corneal. Como estábamos frente a un cuadro de ojo seco, prioricé esta cuestión, y más aún que ella ya me manifestaba que con la lente anterior tenía todos los problemas que mencioné anteriormente, y no íbamos a volver a repetir todos estos problemas. Entonces abordé directamente con una lente desechable de uso único, ¿sí? Y coloqué las lentes de diagnóstico, como vemos aquí en el slide, logrando en ambos ojos, en ojo derecho y ojo izquierdo, 8 décimas la agudeza visual, 20-25, con lo cual después me llevó a hacer una sobrerefracción, un ajuste en ojo derecho de 0,50 y en ojo izquierdo de 0,75. Me sorprendió además, doctor Carrillo, que la agudeza visual lograda por la paciente era muy buena, siendo que aún el astigmatismo no estaba corregido completamente. Pero aún así la agudeza visual que reportó fue muy buena. Claro, porque ahí tu agudeza visual es monocularmente, y binocularmente me imagino que sumaba un poquito, ¿no? O sea, ibas un poquito mejor, o sea, de las 8 décimas pasadas probablemente a 9 décimas binocularmente con esa sobrerefracción. Sí, sí, por eso la verdad me sorprendió gratamente. No esperaba que logre esta agudeza visual. Además que veo que los lentes de diagnóstico eran muy, muy cercanos, por lo menos en eje. Los ejes oblicuos siempre son, a veces en el mercado local, por ejemplo, nosotros tenemos problemas para conseguir esos ejes de diagnóstico. Normalmente no los tenemos, sí. Simplemente tienes que pedir el lente y, bueno, encomendarte a que vaya a estar bien. Si no, toca esperar para el cambio. Pero si uno tiene lente de diagnóstico, en este caso, pues definitivamente el manejo es mucho más, digamos, más rápido, la respuesta visual es mucho más rápida con él o la paciente. Y la sobrerefracción que hay aquí, pues es un ajuste relativamente pequeño, ¿no? No es un gran ajuste finalmente a la refracción final. Sí, 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 es un ajuste mínimo en la sobrerefracción. Ahí, en el caso particular de la prueba, cuéntame cuál es el procedimiento que tú sigues. Tomas la adaptación, seleccionas el lente de prueba y la prueba, en este caso, los ejes son bastante cercanos a los ejes refractivos. ¿Sí? Sabemos que en el lente de contacto para astigmatismo hay que evaluar específicamente, digamos, lo más relevante, diferente a una adaptación de lentes de contacto esféricos, es la estabilización de la rotación, ¿no? En algunos diseños de lentes de contacto de uso único, que son mucho más delgados, pues definitivamente la tendencia a rotación es bastante menor. No vamos a ver en el lente final qué es lo que nos pasó, pero de manera preliminar, cuéntanos cuánto es el tiempo de espera para tú poder evaluar a los pacientes luego de la inserción. Perfecto, yo le coloqué la lente de prueba y la dejé estabilizar unos
10 minutos, 15 minutos la dejé en sala de espera, que las tuviese un rato puestas, y después lo que hice fue observarla, examinarla con la lámpara de hendidura para observar que no exista rotación. Y la verdad que no tuve ningún inconveniente, no hubo ningún problema, la lente quedó perfectamente estabilizada. Eso es lo que quería comentar, ¿no? Que estas lentes más delgadas, de diseños muchos más avanzados, pues tienen tiempos más cortos de estabilización. Yo me acuerdo de mis clases de contactología con los primeros lentes de contacto blandos tóricos que usábamos, te decían pues mínimo 30 minutos para estabilizar y luego recién ver si el lente rotaba o no rotaba, ¿no? Y lo más probable es que siempre tenía cierto nivel de rotación y había que compensar con la regla Lars famosa para poder establecer. Y hoy día tenemos ventaja, ¿no? Porque el tiempo de consulta se nos acorta significativamente porque el paciente logra mucho más rápido la visión, con lo que tú decías, el ver bien. Conseguimos más rápido el ver bien, conseguimos también el sentirse bien porque el paciente siente el lente muy confortable. Finalmente, el verse bien es un poco el tema de los controles posteriores, ¿no? Pero digamos que de manera preliminar, tu lente de diagnóstico era un muy buen lente de diagnóstico de inicio. Vayamos a ver qué pasó en el lente cuando ajustaste ya el lazo de refracción en el lente siguiente. Bueno, y aquí tenemos la adaptación final, el lente final, y acá nuevamente me sorprendo gratamente porque aquí, como bien dijo usted, doctor, la agudeza visual en ambos ojos, fíjese usted que fue de 10 décimas con dificultad o 20-20 con dificultad. La verdad que me sentí muy contenta realmente que mi paciente pueda lograr esa agudeza visual, porque este caso realmente venía como un desafío pleno, total. Teníamos cuadro de ojo seco, teníamos Graves, teníamos astigmatismo elevado, era, digamos, la tormenta perfecta para decir, no, este caso lentes de contacto no, abordemos con gafas. Pero bueno, llegamos a esta conclusión que la verdad, la paciente también se sintió muy conforme. Sí, eso justo te iba a preguntar, que cuál fue la opinión de la paciente, ¿no? Porque es un aspecto que a veces no registramos en la historia clínica, pero es un aspecto importante, ¿no? El cambio de actitud, la sonrisa, un simple gracias de parte del paciente es algo que alimenta el espíritu. No solamente es la parte de la adaptación, sino que también es un poco si yo encuentro la satisfacción de lo que he hecho porque hice un buen trabajo, y en este caso, pues definitivamente, como tú dices, encontrar pues casi unas 10 décimas ya de agudeza visual o el 20-20, que aunque con ligera dificultad para el astigmatismo que la paciente presentaba, pues estaba perfecto, ¿no? O sea, digamos, desde la perspectiva teórica, cuantitativa, pues estaba muy bien. Sí, sí, la verdad que, vuelvo a insistir, me sorprendió gratamente este resultado, pero más aún poder ver en mi paciente ese rostro de satisfacción, de felicidad y bueno, poder decir voy a usar nuevamente mis lentes de contacto en las ocasiones que yo lo deseo, porque ella de hecho no iba a hacer un uso cotidiano, sino más bien un uso esporádico en situaciones especiales, en eventos, en presentaciones que ella tiene. Entonces, bueno, un poco también esta lente que elegí, la de uso único, le permite a la paciente poder usarla en los momentos en que ella desea y después desecharla directamente. No la compromete con el cuidado, la limpieza. Entonces, ella también se vio muy beneficiada con esta opción que elegí de adaptación. Además, también por la edad de la paciente cercana a la presbicia, pues también se tiene, digamos, pensando en el futuro, que preparar al paciente para la presbicia y para la corrección subsiguiente. En este caso, por el astigmatismo, pues difícilmente un lente multifocal tórico, sino que algún tipo de corrección extradicional para su visión de cerca, ¿no? Sí, esa fue otra condición que trabajé allí, fue el tema de su presbicia, que afortunadamente en este caso es incipiente, con lo cual no comprometió mi adaptación.
Es interesante, me parece, te felicito, me parece un caso interesante. Cuéntame, ¿cuánto tiempo ya la has seguido? ¿Desde cuándo estás ya con esta paciente? Que ha sido, Bueno, como tú mencionas al principio, fue una suerte de desafío o de reto, porque es un paciente que venía de una experiencia, digamos, no complicada, sino de una experiencia de incomodidad, reportando esa experiencia de incomodidad por su necesidad visual, diciéndote, bueno, sí, los lentes de contacto, pero como que, digamos, hasta cierto punto resignado a que sí, pues me toca, que me molesten, me toca, que sea incómodo, me toca, y encontrar pues en este tipo de lentes una solución a todos esos problemas asociados al sentirse bien que tú mencionabas, lo cual ya te da pues una posición diferente frente a la paciente, ¿no? sí, sí, ella venía usando lentes de contacto desde el año 96 y acude a mi consulta en el año 2018. Y ahí es donde yo tomo el caso de María. Y bueno, ella también cuando llega a la consulta, era como que un poco no estaba muy esperanzada de decir, bueno, es que existirá alguna lente de contacto con lo cual me sienta más cómoda, no note esa sensación de sequedad constante. ¿Qué me ofrece hoy día el mundo de la contactología para mí? Bueno, no, en realidad es como que llegó a la consulta no muy esperanzada. Pero bueno, cuando le conté todas las opciones que tenemos hoy día en lentes de contacto y más para su caso con corrección de astigmatismo, entonces lo que le invité a decirle, bueno, vamos a probar este caso, lo vamos a intentar. Desde el primer momento no quise crearle falsas expectativas, ¿sí? Porque la ansiedad era grande. Entonces, bueno, le dije, por favor, María, vamos a tomarnos todo el tiempo que sea necesario, lo vamos a ir abordando, lo vamos a ir llevando paso a paso para lograr un resultado exitoso. Lo que menos deseo en este caso es crearte esa falsa expectativa. Justamente otra vez volviendo al caso de la empatía, ¿sí? El paciente deposita en nosotros esa ilusión, entonces a través de eso la confianza, y no tenemos que defraudarla. Sí, es algo que parece mentira que no tomamos en cuenta, pero es lo que comienza a establecer esas relaciones de largo plazo con los pacientes, ¿no? O sea, aquellos pacientes que ya confían, con lo cual es una muy gran responsabilidad, confían ciegamente en lo que nosotros les decimos respecto a sus ojos, y lo cual es un doble compromiso, ¿no? Es un compromiso de estar siempre vigentes, es un compromiso de seguir estudiando para lograr, pues, estar al tanto de todo lo que se está desarrollando en el mercado, para que el paciente definitivamente pues sienta que hay una condición que satisface realmente un incremento en su calidad de vida, ¿no? Es algo que nos obliga a mucho más, no solamente es la adaptación, y creo que el mensaje es ese, ¿no? No solamente es el caso, no solamente es la paciente, no solamente son los lentes, es un todo que integra dentro de el concepto de mejorarle la calidad de vida a esta persona que viene con interrogantes, que no viene, que viene como resignada, a ver, vamos a ver qué pasó, si hay algo nuevo que me solucione este problema, y encontrar en uno, en este caso en particular en ti, pues a la persona que, porque si ya la ves del 2018, pues ya tiene algún tiempo contigo, alguien que va a hacerme seguimiento, que me va a seguir acompañando en este proceso de ver mejor, de incrementar mi calidad de vida. Y si salga algo nuevo, me lo contará y me diría, mira, María, hay algo nuevo esta vez, podemos utilizar esto, podemos probar esto y otro, ya que estás entrado, vas a entrar a la presbicia, de repente tenemos estas opciones, ¿no? Le vamos dando ese seguimiento continuo a nuestro paciente. Sí, comparto ese criterio, doctor, y es lo más lindo que nos sigan a través del tiempo, que podamos compartir juntos. Eso es muy lindo, no solamente decir, bueno, en este caso lo resolví, llegamos a la agudeza visual que tanto deseaba el paciente como deseaba el adaptador, pero después, ¿qué toca? ¿Qué sigue? Bueno, que nos acompañen y que vuelvan. Eso es lo mejor que nos puede pasar, que no sea un caso esporádico, sino que desde ahora en más digamos mi paciente. Y ella diga a su vez, bueno, mi adaptador, tengo plena confianza. Mantenernos en el tiempo, sí, tener esa relación duradera,
no que sea solamente de unos pocos años y ya no más. No, todo lo contrario. Lo que deseo como adaptadora es tener esa relación con mis pacientes, pero que realmente sea duradera a través del tiempo, ¿sí? Y lo más lindo que uno puede dejar en los pacientes son esas marcas, yo digo, pero de las buenas, las marcas de las buenas, que a cada uno de ellos los hace regresar, los hace volver. Eso es realmente, es muy lindo y nos llena de satisfacción poder lograr eso en el paciente, que el paciente confíe en nosotros plenamente, por todo, por todos los aspectos. Sí, no, eso, como decíamos, es importante porque no solamente es la parte profesional, sino también la parte espiritual del trabajo que damos, nuestro tiempo, ese esfuerzo que le dedicamos a aprender más, de estar continuamente en un continuo aprendizaje, pues definitivamente esa es la satisfacción, ¿no? La satisfacción no solamente de que el paciente compró los lentes, sino la satisfacción de que pude solucionar tu caso, ¿no? Pude solucionar tu problema. Tú me comentabas dentro del material que nos enviaste respecto a unas conclusiones. Cuéntanos un poco cómo se ajustan estas conclusiones al trabajo que tuviste con María, con tu paciente. Bueno, la conclusión que abordé fue la de hacer adaptaciones en casos de astigmatismos elevados, porque nosotros cuando recibimos el paciente tomamos su receta y muchas veces cometemos el error de decir, bueno, estamos frente a un astigma elevado, en este caso lentes de contacto no aplica. Desde el vamos ya lo descartamos y no nos proponemos ese desafío de tomar ese desafío de decir, bueno, vamos a ver cómo yo voy a abordar este caso. Lo tomo hasta personal, lo quiero sacar adelante. Quiero que mi paciente vea bien, se sienta bien y lo vean bien, como recién dijimos antes, los 3 objetivos. Tomarlo personal, decir, bueno, tomo el desafío, lo voy a llevar a cabo, lo voy a llevar adelante, veo de qué manera, siempre no creándole falsas expectativas al paciente. Es decir, voy a poner todo de mi parte, desde el conocimiento, la sabiduría que tengo en la adaptación, desde los materiales que hoy la industria me ofrece. Y después también, afortunadamente, hoy tenemos también materiales que nos permiten abordar casos como es este, donde tenemos un cuadro de ojo seco derivado de su enfermedad de Graves, y animarnos, a brindarnos a hacer esa adaptación y decirle, bueno, hoy también tenemos materiales que cubren este cuadro de ojo seco, no descartarlo completamente, siempre y cuando nosotros sabemos que no vamos a comprometer esa córnea, que no vamos a llevar un compromiso corneal. Pero creo que ese debe ser el mensaje, de animarnos. Es un caso que me presentó desafíos desde el inicio, es decir, lo adapto, no lo adapto. Después, enseguida vino la empatía, decir, bueno, me quiero poner los zapatos de María, cómo se está sintiendo ella con las gafas, que no quiere verse constantemente con gafas, cómo lo puedo abordar. Pero animarse a estas adaptaciones, a estos desafíos, porque realmente, doctor Carrillo, ha sido un desafío, ha sido un caso muy interesante de todos los aspectos en que lo abordemos, ¿sí? Y yo te diría que también, adicionalmente a lo que tú has mencionado, un profundo aprendizaje, ¿no? Porque, como comenzábamos antes de comenzar, muchas veces los casos que uno no conoce del paciente o enfermedades que tienen alguna asociación con la superficie ocular o con la visión de los pacientes, nos obligan a aprender, porque aprendemos algo nuevo, aprendemos de que esta enfermedad produce esto a nivel visual, que esta enfermedad produce algo a nivel del segmento anterior, esta enfermedad produce cambios en la estructura de la película lagrimal y nos prepara para futuros abordajes de pacientes que tengan, de repente no iguales, pero con características similares, nos permiten finalmente, como en el caso que tú nos mostrabas con imágenes de tu paciente, hoy día la tecnología nos permite mucho más eso, poder tomarle foto, o sea, como tú decías al principio, haber conseguido pues que el paciente acepte. Me parece, mira, tu caso es interesante, estás feliz con lo que hemos hecho. Y me gustaría comentarle a otros que aprendan a través de mi propia experiencia, ¿no? Yo creo que esa es de alguna forma una conclusión accesoria a lo que tú nos comentabas respecto al astigmatismo, que sí, efectivamente nos ofrece mucho la industria,
cada vez es más de acuerdo a las necesidades que tenemos. También hemos encontrado que los materiales pues nos dan esa gran ventaja de favorecer la humectación de la superficie, de proteger la superficie. Eso es magnífico respecto a la parte de industria, pero yendo un poquito más allá, pues yo creo que este caso que tú nos cuentas es consecuencia de un profundo aprendizaje que tú has tenido manejando al caso de tu paciente en particular, de habiendo de alguna forma experimentado esa sensación ese sentimiento de empatía para con la paciente, tratando de buscar la mejor solución y haber encontrado finalmente una opción que se acomodaba a las necesidades de María y que finalmente le incrementa significativamente la calidad de vida, lo cual es muy importante, ¿no? Es parte de nuestro trabajo. El corregir la visión no solamente es esfera cilindro eje, es proporcionarle a la paciente la oportunidad de ver, la oportunidad de observar, la oportunidad de aprender. La visión tiene tantos aspectos tan importantes que nosotros con un elemento plástico a veces solucionamos que no lo tomamos tan en cuenta. Yo creo que este aprendizaje es extremadamente profundo por esa razón. Sí, comparto plenamente, comparto esa observación. Realmente uno muchas veces en la vorágine del trabajo, todo es tan mecánico por allí, que es colocar la lente, hacer la observación con la lámpara hendidura, pero va mucho más allá de hacer una adaptación de lentes de contacto, ¿sí? Está la parte emotiva, que juega un rol primordial, pero bueno, uno muchas veces no se detiene en eso, y para mi paciente en particular era crucial sentirse segura. Y eso es un aspecto que yo creo que al margen del valor que uno le pueda dar al lente, a la adaptación, etcétera, para el paciente no lo tiene, ¿no? O sea, sin pensar en que es barato o caro, entre comillas, sino que lo que uno le ha ofrecido al paciente a partir de la adaptación, pues no tiene forma de poder ser de alguna forma cuantificado específicamente, ¿no? Y eso hace que el trabajo sea valioso, ¿no? O sea, valioso en el sentido de valor, ¿sí? No monetario, sino en el valor integral para el paciente, ¿no? Y nada, y te felicito porque esta y lo comentábamos al principio, Vanessa me decía, pero yo no soy docente, entonces yo pensé que esto era solo para docentes. No, esto es para que los miembros de Yacle nos cuenten sus experiencias y cómo de alguna forma se integra lo que aprendí, las herramientas que Yacle también me dio, esos conocimientos que aprendí empíricamente con mi práctica, que consolidé con la parte teórica y finalmente me permiten hacer que mi trabajo finalmente sea mejor, ¿no? Y finalmente es lo que yo quiero, o sea, hacer un mejor trabajo, hacer que cada día de mi trabajo personal sea mejor con cada uno de mis pacientes. Por esa razón yo te felicito. Y Gracias. para rellenar todo esto que hemos visto con el paciente, pues hoy día sabemos que tenemos que estimular, además de estimular buenos hábitos entre ellos, ¿no? O sea, no solamente el éxito está en el lente, el éxito está en el estuche, el lente está en que solo me lave las manos, sino que integre todo y que haga conciencia de prevención, ¿no? Porque tú mencionabas que desde la perspectiva de prevención, pues debería prevenir, pero esto me permite a mí establecer una conciencia de prevención en los pacientes que es la que debemos desarrollar, porque los buenos hábitos de uso, de manejo, un buen hábito, por ejemplo, también es que el lente se deseche con mucho más frecuencia, y en el caso particular de que nos comentaba Vanessa, pues un lente de uso único es un lente que se desecha cada vez que el paciente se lo pone, y en el caso de que sean las soluciones para lentes de contacto en lentes de reemplazo programado o frecuente o mensual, por ejemplo, pues el buen manejo de las soluciones de cuidado y mantenimiento también es muy, muy importante, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, la hexametilenbiguanida se utiliza en el manejo de pacientes con pseudomonas porque sabemos que los componentes de las soluciones pues evitan la formación de este tipo de patógenos. Entonces, las soluciones son eficientes para el cuidar no solamente los lentes, sino finalmente trasladar ese cuidado a los ojos. Así que establecer buenos hábitos siempre va a ser muy importante con nuestros pacientes.
Entonces yo quiero agradecerte, Vanessa, por el día de hoy. Ha sido un placer conversar contigo. Ha sido un programa interesante, diferente a los que regularmente se realizan porque son temas, digamos, como más académicos. En este caso hemos abordado un tema clínico, pero desde la perspectiva de ir desmenuzando académicamente las razones, el manejo del paciente, la parte humana también que tú le has agregado a este caso en particular. Así que te reitero el agradecimiento por haber participado el día de hoy. También el agradecimiento por habernos compartido este espacio. Si tienes oportunidad de ver a la paciente en un relativo corto plazo, agradecele también por haber sido parte de este programa, por haber accedido a que su imagen, su fotografía, hay gente que no lo desea, pero en este caso la paciente accedió a que sus imágenes pudieran ser vistas y publicadas si se publique su caso, aunque hemos mantenido hasta cierto punto la identidad del paciente, pues definitivamente es algo que cada quien pues está en su derecho de no autorizar, así que le agradecemos también a tu paciente, a María, por haber sido parte del programa del día de hoy de forma directa, porque nos ha permitido analizar una condición que nos ha llevado a un éxito en una adaptación de lentes de contacto. Así que muchísimas gracias, Vanessa, por tu tiempo el día de hoy, por tu disposición a participar, por hacer parte de Yacle, de la comunidad de Yacle, y los micrófonos de este programa para tus palabras de despedida. Bueno, déjeme decirle, doctor Carrillo, que la agradecida soy yo y que me he sentido muy honrada por su invitación. Así que desde ya, muchísimas gracias y ha sido todo un placer poder compartir con todos ustedes este caso. No, gracias a ti por el tiempo y ya en algún momento probablemente tendremos la oportunidad. No, ya no decimos cuándo porque cuando comenzamos abril del año pasado decíamos en algunos meses, pero los meses se extendieron a ser prácticamente un año. Pero en algún momento sí nos vamos a volver a encontrar todos y esperemos que bueno, todos con todo gusto, doctor. Esperemos todos estar juntos para poder celebrar esta comunidad. Así que muchísimas gracias. Ese ha sido el programa del día de hoy. Muchísimas gracias.